Buenos días. Damos comienzo al seminario de hoy. Reanudamos entonces el seminario La locura desde dentro y hoy nos espera la última sesión, la última clase dedicada a M, Amada. Y bueno, Marguerite después de Lacan, parte 2, final. Así es como he puesto el título a esta clase. Bien, ha pasado el verano, hemos descansado todos un poco, la vuelta al trabajo supongo que nos ha puesto otra vez frenéticos, agradablemente frenéticos, para decirlo rápido. Me ha dado tiempo incluso a terminar un libro, que es este, os lo voy a enseñar. Y me ha dado tiempo también a repasar las clases que habíamos estado dando con anterioridad para concluir hoy las clases dedicadas a M, sin cerrarlas completamente, porque no debe hacerse así, pero sí, digamos, para redondearlas un poco. Redondearlas en la línea, en la dirección que venimos tratando este caso. Es una dirección, como veis, comenzamos hablando al principio de que este caso nos podía servir para saber ordenar los datos clínicos y establecer una jerarquía de los datos clínicos, es decir, cuando hablamos con nuestros pacientes, tenemos que informarnos de qué le pasa, cuándo, cómo, de qué manera, etcétera, etcétera, todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y dependiendo de qué orden le demos y qué jerarquía, a qué le demos más importancia de lo que escuchamos y de lo que observamos con los pacientes, así nos haremos una idea de lo que es la historia de ese sujeto y también de la historia de la enfermedad de esa persona, ¿no? El caso M creo que resulta ejemplar en este asunto, especialmente por la vía, por la línea de interpretación que os he estado proponiendo. Hay una línea interpretativa, la que estableció Lacan con su tesis doctoral, el que conoció con más detalle, sin duda, a esta mujer, a Marguerite Ansieux o Marguerite Pantin, y él propuso una línea de interpretación del caso que se puede resumir en la fórmula con la que tituló su tesis doctoral. La paranoia de autocastigo, es decir, que una interpretación de todo el delirio de esta mujer, de toda la paranoia de esta mujer, es que buscaba, con la comisión del acto, de la agresión a la actriz, ser castigada, ¿verdad? Hay una satisfacción, por así decir, en esa castigo, ¿verdad? Que se materializa con el encarcelamiento de esta mujer perseguida, ¿no? De esta mujer paranoica. Esa es una línea de interpretación, pero la más habitual, sin duda. Otra es la que he tratado de poner sobre la mesa, que es la de la madre criminal. Y es con la que voy a culminar hoy. Precisamente porque conocemos, después de la tesis de Lacan, defendida en 1932, sabemos bastantes más cosas de Aimé de las que pudo saber Lacan en aquel momento, y todo puede, digamos, conducirnos también no a que haya una línea de interpretación mejor que otra, sino que las dos tienen, y otras probablemente, tienen, digamos, su fundamento. En este caso, el apoyo principal de esta línea de interpretación, donde lo que he tratado de resaltar a lo largo del caso es lo que se resume en la fórmula, la madre criminal, proviene de otras informaciones, especialmente de las aportadas por Didier Ansieux, que es el hijo de Marguerite o Aimé, la protagonista de la tesis de Lacan. Él, muerta su madre, y no hace muchos años, por otra parte, hizo unas declaraciones con respecto a algunas cuestiones de su familia, de su madre, efectivamente,
del orden del nacimiento de los hijos, de los hermanos de su madre, etcétera, etcétera, que son muy reveladoras y que permiten también al menos sugerir otra línea de interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, también este caso lo habíamos cogido para mostrar que probablemente, incluso probablemente digo, en las formas de paranoia más paranoicas, como es esta, que es un delirio paranoico, ¿verdad? Incluso en estas formas de paranoia paranoica, incluso en estas formas, digo, puede verse un trasfondo o un sustrato de tipo melancólico. Sobre esta cuestión, la tesis de Lacan no dice nada, pero vamos a, como nosotros somos muy partidarios aquí, a la ribera del Pisuerga, de darle un trasfondo melancólico, no solo a la paranoia, sino a la psicosis en general, a la locura en general, creo que este caso es ejemplar para ver esa depresión muy profunda o esa melancolía que también estaba en esta mujer. Y que en el caso, ya os lo anticipo, que vamos a comenzar a estudiar en la próxima clase, que es el caso Ernst Wagner de Robert Gaup, es muy evidente. Ese es un caso ejemplar para ver la relación, la articulación de la paranoia y la melancolía. El caso M no es ejemplar, pero lo ilustra si uno lo lee de esa manera. El caso Wagner es un caso paradigmático en ese sentido. Bueno, estos son los dos puntos, el orden y la jerarquía de los datos clínicos, que dependiendo de ese orden y de esa jerarquía nos permiten establecer un entendimiento o incluso una interpretación de un caso, dependiendo de cómo ordenemos esos datos. Y la segunda cuestión por la que hemos hecho énfasis en esta lectura del caso M ha sido ese trasfondo melancólico que probablemente también esté en este caso presente, ¿no? Para concluir la presentación de M, había señalado 4 puntos, algunos de los cuales ya están anticipados y comentados en clases anteriores y otros sirven un poco de resumen y de conclusión a lo apuntado hasta ahora. En primer lugar, el origen de M y la interpretación de la madre criminal. En segundo lugar, la incógnita, la X de la psicosis. En tercer lugar, os hablaré de M y de Lacan y de M después del manicomio. Ya os anticipé algo el día pasado al respecto. Después del manicomio, después del hospital de Santana, ¿qué pasó con esta mujer después? Y por último, ciertas menciones a lo que acabo de exponeros ahora sobre el fondo melancólico y las relaciones entre la paranoia y la melancolía, de las que podemos, digamos, aprovecharnos en una lectura más o menos detenida en este caso también. Bueno, la primera cuestión entonces. El origen y la interpretación de la madre criminal. Cuando me refiero al origen, me refiero, lo he puesto a propósito, es más bien en qué, digamos, lugar, en qué lugar de la familia se sitúa esta mujer. ¿Cuál es el origen en el sentido genealógico de esta mujer? Lacan, como os decía, desarrolló una interpretación en su tesis que estaba sobre todo centrada en el papel esencial del autocastigo, que está implícito en la agresión a la actriz, a Vivette Tiflos. Pero si tenemos en cuenta los datos del origen de M y la importancia que la familia le dio a un suceso trágico que sucedió antes de que naciera M, quizás a partir de ahí podamos dibujar, perfilar una interpretación distinta. Para llegar ahí, ponemos los pies naturalmente en el suelo y vamos a, digamos, a lo que podemos tocar con la punta de los dedos. Esto es a la clínica en el sentido más noble, más natural. Vamos a la clínica. Retornamos a la clínica.
¿qué nos enseña este caso? En una lectura, se puede decir así, fundamental de los grandes momentos cumbre de este caso. Pues nos enseña, en primer lugar, que Aimé enloqueció cuando se quedó embarazada por primera vez. Esto es fundamental. Puede haber muchos más datos interesantes, sí, pero lo que nos interesa es si esta mujer, ¿cuándo enloqueció? Enloqueció cuando se quedó embarazada por primera vez. El caso es que él perdió al hijo, nació muerto de ese embarazo, un varón, y al cabo de un tiempo volvió a quedarse embarazada y la locura, su locura interpretativa y paranoica y de perjuicio se reagudizó. Punto 2. ¿Cuál es la sustancia, el axioma, la fórmula del delirio de esta mujer? La fórmula del delirio, el axioma, el postulado, si se quiere decir así, es: quieren matar a mi hijo, el otro quiere matar a mi hijo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ya la base clínica para orientarnos un poco. Enloquece en una coyuntura muy concreta cuando se queda embarazada y se reagudiza la locura de nuevo cuando vuelve a quedarse embarazada, y en este caso sí da a luz un niño, ¿verdad? Que después sería psicoanalista y, por cierto, bastante famoso. Se llama Didier Rancière. Muy bien. ¿Qué preguntas nos hacemos con todo esto? Bueno, la primera pregunta, o quizás la pregunta principal que nos vamos a hacer por ahora, es: ¿por qué enloquece esta mujer cuando se queda embarazada? Es decir, cuando se pone en juego su maternidad. ¿Por qué ahí y no en otro momento? ¿Por qué enloquece con eso? Bueno, perfecto. Entonces ahora, a partir de esta pregunta, ¿no?, tenemos los datos de la clínica, la locura se inicia con, y tenemos una pregunta: ¿por qué ahí, no? Y ahora hay que seguir unas pesquisas. ¿A dónde nos conducen o a dónde vamos a mirar con esas pesquisas, con esa indagación? Vamos a lo siguiente. El relato de la familia, así está recogido en la tesis de Lacan, el relato de la familia destaca un suceso trágico que había ocurrido en la historia de la familia de M. Una hija pequeña de los padres de M, del matrimonio de los progenitores, una hija pequeña se había quemado en la chimenea, y eso había supuesto una terrible conmoción para los padres y para los hermanos. Esto es un hecho, ¿verdad?, que está registrado incluso en el registro civil, pero es sobre todo un relato. Es decir, es algo a lo que los sujetos, los integrantes de esta familia le fueron dando forma. Y esto llega también, digamos, a formar parte de la historia de M como sujeto, incluso antes de que naciera. Perfecto. Entonces tenemos este relato del suceso trágico. Suceso trágico en el que una niña pequeña, una hermana mayor de M, se quema en la chimenea de la casa. ¿Cómo explica Lacan este suceso? Y vamos entonces al texto de la tesis. Dice: la familia, dice Lacan, la familia insiste mucho en la importancia que debe haber tenido una emoción tan violenta sufrida por la madre durante la gestación de nuestra enferma. Durante la gestación de nuestra enferma, un accidente trágico que le costó la vida a la mayor de las hijas, la cual, a la vista de la madre, se cayó en la boca abierta de un horno ardiendo y murió muy rápidamente de quemaduras graves. Bueno, de esta observación que introduce Lacan en su tesis, ¿verdad?, es lo principal, es que esto sucede, este suceso violento, esta conmoción, emoción violenta, sucede durante la gestación de nuestra enferma. Es decir, que su madre pierde a una hija
cuando estaba embarazada de M. ¿De acuerdo? Los otros datos pueden cuadrar más o cuadrar menos en distintas versiones, pero son más secundarios. Si estaba la madre presente, si no estaba presente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, sucedió durante la gestación de nuestra enferma. Bueno, ahora vamos a contrastar esta observación de Lacan, porque esta observación de Lacan abre a una interpretación y hay otras observaciones, digamos, de ese hecho que pueden dar pie a otras interpretaciones. Vamos a tomar otro testimonio, no sé si es una palabra demasiado fuerte, vamos a otra observación, ¿verdad? En este caso de Didier Rancière, que es el hijo de M, muchos años después de esto. En una entrevista, como os decía el día pasado, y leímos parte de la primera de las entrevistas, que se le realizó en una gira de conferencias que Rancière, que es un filósofo francés, que después se formó como psicólogo y después se formó como psicoanalista, Rancière, en una serie de conferencias que dio creo que en Quebec, en Canadá, fueron publicadas después en un libro, ¿verdad? Y en la primera de esas entrevistas, el libro está firmado, el entrevistador es Gilbert Tarab. Entonces, Rancière dice lo siguiente. Le pregunta el entrevistador, dice, bueno, ¿y qué le pasó a su madre? ¿Por qué se enfermó y tal? Y dice Rancière, ¿por qué? Me pregunta usted por qué su depresión, y usa la palabra depresión, y dice, voy a leeros el texto, que es muy interesante, por su carácter frágil, esta fragilidad le impidió enfrentarse a mi nacimiento, que reactivó en ella el recuerdo catastrófico del bebé que había muerto, que nació muerto. Es decir, que antes de él, de Didier, su madre había dado a luz un bebé muerto, que es el primero de los embarazos. Muy bien. Y dice él que eso debió de reactivar algo en ella, ¿no? Con el embarazo de él, debió de reactivar algo del embarazo anterior. ¿Por qué, se pregunta Rancière, este carácter frágil? Y continúa. Creo que se debe a la circunstancia de su propio nacimiento. Es decir, Rancière, como buen clínico, como buen psicoanalista, va para atrás. Para atrás. ¿Dónde está conectado todo eso, no? Y dice, mi madre era la tercera de su grupo de hermanos. Dice, era la tercera, dice, o la cuarta. Dice, y ahí está el problema. Si era la tercera o si era la cuarta. Bueno, a ver qué quiere decir Rancière con este texto que ya os he comentado en la clase anterior. De hecho, 3 niñas nacieron antes que ella, antes que mi madre. La familia vivía en una gran casa de piedra cerca del establo y de los campos. El salón era la única estancia con chimenea, en la que se quemaban grandes trozos de leña, donde se cocinaba la comida y dentro de la cual uno podría sentarse en los bancos. O sea que era una chimenea muy grande, la única que calentaba toda la casa. La siguiente escena sucedió antes de que naciera mi madre. Antes de que naciera mi madre. Era un día de fiesta. Marguerite, la más joven de las 3 niñas, en esto no cuadra con la información de Lacan, que decía que era la mayor, no importa esto mucho. Marguerite se había vestido con un vestido de organdí para ir a misa. La habían dejado un momento a cargo de la mayor, que iba a ser mi madrina, es decir, Elise. La pequeña apenas llevaba ropa, hacía mucho frío y se acercó al fuego y murió quemada viva. Esto fue un shock terrible para sus padres y para sus 2 hermanas. Mi madre fue concebida entonces para sustituir a la niña muerta. Mi madre, repito, fue concebida entonces, es decir, que su madre todavía no había sido concebida. Mi madre fue concebida entonces para sustituir a la niña muerta.
Y como nació otra niña, se le puso el mismo nombre, Marguerite, la muerta viviente, en cierto modo. No es casualidad que mi madre se haya pasado toda la vida multiplicando los medios para escapar de las llamas del infierno. Esto podría llamarse someterse a su destino, a un destino trágico. Solo en una ocasión mi madre me habló abiertamente de ello, pero yo lo sabía por la leyenda familiar. Creo que su depresión era la consecuencia de este rol inestable. Lo dejó de lado tras el nacimiento de su niña muerta, una repetición implacable de su destino, de su niño muerto. Y con mi nacimiento se reactivó la amenaza insufrible. La amenaza insufrible. Bueno, esta información de Didier Rancière aporta algo que es distinto e incluso contradice los datos que aporta Lacan. Primero, fundamental, son dos cosas fundamentales que permiten interpretar el caso de otra manera. Aimée fue concebida posteriormente para sustituir a la hermana muerta. Es decir, la madre pierde a una hija que se le quema y tiempo después se vuelve a quedar embarazada para sustituir a esa hermana que había perdido en el fuego, ¿no? Y, dato fundamental, los padres le ponen el mismo nombre de la niña que había muerto, a la que acaba de nacer. Le llaman Marguerite, como a la que se había quemado. Y otro dato fundamental es que años después, esta Marguerite enloqueció, naturalmente, cuando se quedó embarazada. Es decir, que tenemos ya una hilazón, no de muchos datos clínicos, sino probablemente de los fundamentales. Esto es lo que cuando uno se dedica a nuestro oficio, es lo primero que tiene que tratar de aprender, qué es lo fundamental y qué es lo accesorio. Porque ¿a dónde nos lleva esta pequeña hilazón? Fue concebida después de la muerte de su hermana. Para sustituirla se le puso el mismo nombre y años después, cuando ella misma se queda embarazada, enloquece. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque tiene esa especie de nudos donde estás, es una historia, se puede decir así, que está articulada. ¿Por qué está articulada? Pues ahora vamos de nuevo a la clínica, es decir, al hecho de que esta mujer cuando enloquece es cuando se queda embarazada, con lo cual el embarazo para ella no es cualquier cosa. Uno se puede angustiar, puede hacer muchas cosas, lo que sea, pero no enloquece. Si se enloquece es por algo. ¿Por qué? Y entonces se destapa después esta historia anterior, que ella fue concebida para sustituir a una hermana que se quemó y además se le puso el mismo nombre que a la muerta. Bueno, bien, como hay algunos datos que no cuadran entre lo que dice, datos accesorios, porque los fundamentales son estos que os acabo de decir, que no cuadran con la historia de Lacan, algunos investigadores han ido a tratar de verificar estas discordancias que hay entre el relato de Lacan y el relato de Didier Rancière. Uno de ellos, el principal, sin duda, es el libro de Jean Alouche, que se llama Aimée o Marguerite o la amada de Lacan. Entonces Alouche hizo lo que había que hacer, que es ir al registro civil para ver, digamos, no en el relato familiar, sino al menos en la realidad cotidiana, digamos, cómo habían sucedido estas cosas. Y simplemente os menciono que la hermana mayor, Marguerite, es decir, la mayor de las hijas, nació en octubre de 1885. Elise, la segunda, nació en septiembre de 1887, 2 años prácticamente después. Marie nació en octubre de 1888, es decir, casi un año después, poco más de un año después de Elise. El siguiente dato del registro es: muere
muerte de Marguerite el 10 de diciembre de 1890. Es decir, que la chica iba a cumplir 5 años. Después, niño muerto nacido el 12 de agosto de 1891. Es decir, que después de la muerte de Marguerite murió un niño. Niño nacido muerto en 1891. Esto nos da a entender que el embarazo de la madre, cuando estaba embarazada y se le muere una hija, se le quema una hija, estaba embarazada de este niño que murió, que nació muerto. Y el último dato es Marguerite, nacida el 4 de julio de 1892. Es decir, que pasaron unos años, ¿verdad?, hasta que esta mujer nació después de que se quemara su hermana. Por tanto, según estos datos del registro, la primera hija, de nombre Margarita, se quemó a la edad de 5 años. En ese momento Elise tenía 3, Marie tenía 2, y la madre estaba en el primer mes de su 4.º embarazo, que concluiría con el parto de un niño muerto. Marguerite, nuestra M, la que estamos estudiando, nacerá 19 meses después del trágico acontecimiento de la muerte de la hermana. 19 meses después. Por tanto, aquí hay algo ya que no cuadra con la observación de la cámara. Conforme a estos datos, si los ordenamos de esta manera, ¿verdad?, y los jerarquizamos conforme a las prioridades que le damos, de acuerdo con digamos, el conocimiento que tenemos de la clínica, la interpretación más plausible puede ser la de la madre criminal, que está también recogida en la tesis de Lacan. A veces habla de esto, porque Marguerite naturalmente habla de esto, ¿no? M naturalmente habla de esto. Está apuntada, pero no está desarrollada. Por ejemplo, Lacan dice en un momento determinado, de esto hemos hablado en las primeras clases, dice: temía mucho por la vida de mi hijo, dice M, temía mucho por la vida de mi hijo. Si no le sucedía una desgracia ahora, le sucedería más tarde. Y dice, y añade, a causa de mí o por culpa mía, y yo sería una madre criminal. Es decir, que esta mujer lo que tenía en la cabeza es que al hijo algo le iba a suceder, una desgracia le iba a suceder, y que eso iba a ser por culpa suya, porque ella es una madre criminal. Es decir, que madre criminal no es una denominación, una nominación, en este caso, que puede introducir, en este caso, el psiquiatra, Lacan, sino que es algo que ella se dice de sí misma. Esto ya tiene un valor muy especial. Ella se reconoce o se nombra incluso como una madre criminal. Perfecto. Creo que me habéis seguido un poco en el argumento, es decir, lo apunto un poquito más por encima, el asunto de la madre criminal. Esta mujer se queda embarazada y que en ella se despierta algo de esa madre criminal. Ella va a ser madre y se despierta algo de su propia madre, que de alguna manera, a la que se le quemó una hija, y de alguna manera ella tuvo algo que ver con que se le quemara una hija tan pequeña, ¿no? Entonces, cuando ella se queda embarazada, algo de eso se despierta, ¿no? Y ella, digamos, puede pensar, mi madre fue una madre criminal. Esto es una suposición. Yo puedo ser o soy una madre, también hay algo en mí de madre criminal. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo empieza a zozobrar. Vamos a ver. Ahora vamos a dar un paso más. Esto es una reconstrucción, digamos, una radiografía de lo que podría ser la realidad psíquica de esta mujer. Podría, o a lo mejor no estamos dando palos de ciego, pero claro, nosotros no podemos hacer un escáner o una radiografía porque los únicos instrumentos de diagnóstico o de conocimiento que tenemos son nuestras orejas y nuestros ojos. Entonces, vamos a ver cómo nos orientamos con lo que escuchamos y con lo que vemos. Bueno, vamos a recuperar algunos argumentos ahora de los que hemos ido formulando a lo largo del seminario, tanto cuando hemos hablado del juez Dr. Schreber como ahora de él. Lo que hemos visto en estos casos, y veremos en los siguientes con toda claridad, es que toda psicosis, todo delirio, toda locura
tiene en el fondo una incógnita. Es decir, que hay algo que está como, es oscuro, ¿no? Es una X, ¿no? Es una incógnita, o esta incógnita de la que hablamos, es, por así decirlo, el exponente mayor de lo que hemos llamado siempre la defensa. Es decir, de lo que no queremos saber, de lo que no se quiere saber, o de lo que de ninguna manera un sujeto es capaz de admitir, ¿no? Hay algo ahí que fuera, que es echado fuera, desalojado completamente. Es eso que es, para decirlo con palabras de Freud, inconciliable con el yo, dice Freud. Eso es inadmisible por uno mismo. Es decir, si toda locura es una defensa, ¿verdad? Ahí hay una incógnita, es decir, hay una X que el sujeto echa fuera. El sujeto no puede saber nada de eso. No entra en el repertorio simbólico, es como una especie de agujero, ¿no? Bueno, entonces, la locura y el delirio serían, digamos, la ceguera, es decir, para no ver esa X. Bueno, esto es una hipótesis que hemos ido desarrollando casi con todas las interpretaciones de los casos. En cierta medida, el delirio es, en ese sentido, el engaño por excelencia. Y necesariamente el delirio tiene que ser un engaño, porque si el sujeto fabrica el delirio es precisamente para no ver, no para ver más. Y precisamente el delirio se fabrica sobre la visión completamente cegadora de lo que es la certeza. Eso es así, ¿no? Pero naturalmente nada es más ciego que la propia certeza. Esa es la cuestión. La certeza no es una relación con el saber, es una relación con el no poder saber, más bien, ¿no? Entonces, en cierta medida el delirio es el engaño por excelencia, el humo que el sujeto echa para no ver nada, ¿no? Y entre paréntesis, se puede decir así, de lo que el sujeto no quiere ver, esa incógnita, esa X, está metida como una especie de hormigón armado. Está, digamos, ahí el sujeto es como si no hubiera un agujero y no hubiera ni palabras para ponerlas ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, más o menos me he explicado, ¿no? En cierta medida, entonces, el delirio es ese engaño por excelencia y si hay engaño es que hay algo que se deja a un lado completamente porque ni siquiera hay palabras para ponerlas para acercarse a ello, ¿no? Bueno, si se admite este punto de vista, ahora lo entenderéis mejor, a la hora de entender los delirios, en concreto los delirios paranoicos, se puede considerar que esos delirios son proyecciones. Quedaros con esta clave porque esto es muy interesante para entender el funcionamiento, ¿no? Entonces, proyecciones, ¿qué quiere decir proyección? Acordaros siempre de esto. Piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Es decir, que eso es una proyección. En realidad, si yo soy un cabrón, veo que el cabrón es el otro, ¿no? No lo veo en mí, lo veo en el otro, ¿no? Entonces, las proyecciones paranoicas tienen algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, no es a mí al que le pasa esto, es al otro, es a otro. No soy yo quien pretende tal cosa, no soy yo quien tiene tendencias criminales, es el otro el que las tiene. Pero claro, la cosa no acaba aquí, porque la locura tiene siempre una vuelta más, ¿no? No solo es el otro el que tiene tendencias criminales, no yo, sino que el otro tiene tendencias criminales contra mí, conmigo. Esa es la cuestión, es decir, que al final siempre va contra el sujeto, ¿no? No soy yo el que quiere tal cosa, sino es el otro el que me está achicharrando los sesos con no sé qué, ¿no? Es el otro el que, pero es el otro conmigo, ¿no? Ahí está la posición de objeto de goce del otro, o que siempre domina toda la clínica de la paranoia. Yo creo que estas fórmulas, como os decía, son demasiado simples, quizás las simplifico demasiado, pero es una manera que podéis entender un poco cómo funciona la mecánica, por así decirlo, de la paranoia. Son fórmulas muy simples y dan cuenta de cómo se desdibuja, cómo se desfigura un enunciado que es inconciliable con el yo. Freud lo explica muy bien esto cuando hace el ensayo de interpretación del caso Schreber, cuando dicen yo un hombre no tal, va haciéndole, retorciendo esas frases, ¿no? Se atribuye
a otro, algo que es inconciliable conmigo, se lo atribuyo a otro y uno pasa a ser objeto de ese otro. Las dos cosas, lo atribuyo a otro y yo paso a una posición de objeto en manos de ese otro. Porque si solo lo atribuyera al otro, la verdad es que me quedaría más a gusto. Piensa el ladrón que todos son de su condición. ¡Joder, qué tío más cabrón! Bueno, pues me quedo yo más tranquilo, ¿no? Pero si las cabronadas de él las hace conmigo, entonces ya paso de la neurosis a estar completamente loco y a estar en manos del otro. Eso ya es otro tipo de proyección, lo que viene del otro hacia mí, ¿no? Bueno, eso es en realidad la paranoia, la defensa paranoica. No soy yo, es el otro. Yo soy un inocente, el otro es malo como un perro. Y además su maldad la aplica conmigo. Fórmula paranoica por excelencia. Bueno, esto es lo que está presente, si se quiere leer así, o se puede leer de muchas maneras, por supuesto, pero es algo que puede estar presente, yo lo veo de esta manera, en el caso M. En el caso M, esto que os acabo de explicar con palabras muy sencillas, supondría que ella enloquece cuando se queda embarazada y algo de esa madre criminal, que fue su madre y que ahora también es ella misma, reaparece. Y eso es inadmisible para ella, no para otra persona, que puede pensar eso y se puede horrorizar, pero para ella es inadmisible. ¿Por qué? Porque hay ahí, sobre ese hecho, sobre eso, digamos, sobre ese relato hay algo que no se puede simbolizar, que a ella le ha golpeado especialmente. ¿Por qué de una manera especial? Pues esto no lo sabemos, es algo que podemos especular, pero probablemente en esa historia, es una historia, ese relato que se cuenta de la familia adquiere tal proporción de drama, ¿no? Donde verdaderamente es el desastre de la familia que una niña pequeñita se queme por un descuido, por la negligencia, a lo mejor es mucho decir, pero por un descuido de los padres que las dejan ahí a cargo de una hermana que es un poquito mayor y se chamusca, ¿no? Y de pronto, y aquí viene la complicación, probablemente el dramatismo, lo verdaderamente patético de toda esta historia es que la madre, del padre se habla menos en esta historia, decide o contribuye al menos a quedarse embarazada para sustituir algo que ella no puede, digamos, que es esta muerta, ¿no? Y además le pone el mismo nombre. Es decir, que al que le llega, se puede decir así, ese legado envenenado, ¿no? Ya viene, se puede decir, con una carga suplementaria muy distinta. Muy distinta de si ya hubiera estado embarazada su madre y ella nació, pero no está en ese papel metida de la sustituta, etcétera, etcétera. Aquí empiezan estas discordancias entre la interpretación que construye Lacan, que lo lleva a ver, digamos, el autocastigo, ¿verdad? Y esta otra que podemos ver ahora porque conocemos estos otros datos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso inadmisible es lo que da fuerza, se puede decir así, al engranaje de la paranoia, que cristaliza en la fórmula conocida: el otro quiere matar a mi hijo. El otro quiere matar a mi hijo, sí. Va por la calle, todos son amenazas, interpretaciones de perjuicio, autorreferencias, etc. Sí, está bien, el otro quiere matar a mi hijo. Pero resulta que en un momento determinado la familia se entera de que ella está, como hemos comentado cuando dedicamos unas clases al texto de Lacan, pero la familia se entera de que ella está planificando llevar a cabo inmediatamente una huida a los Estados Unidos. Es decir, que esta mujer, ¿verdad?, en un momento determinado, con el hijo recién nacido, está planeando huir a los Estados Unidos para hacerse escritora de no sé qué. Esto ya es, es huir a Estados Unidos, huir muy lejos, ¿no? Para lo que sea, es secundario en este caso. Perfecto. Es decir, que deja a su hijo en Francia y ella se va a un lugar donde hay un océano por medio. Después ella se va a vivir a París y deja a su hijo con el cuidado de su padre y de su hermana Elise en Melun, ¿no? Y ella se va a vivir a París a hacer su vida de escritora, de no sé cuántas cosas.
No solo eso, sino que el hecho de la mejoría que supuso, esto es una suposición también, una hipótesis, cuando la encarcelan después de haber cometido el atentado contra la actriz y la rápidamente dice, sí, estaba loca esta mujer por lo que dice en la prefectura de policía, en Ile de la Cité, estaba, pero la vamos a llevar a la cárcel, eso para empezar, luego ya veremos. Y cuando Lacan se entera de todo esto y va a visitarla, dice, pues esta mujer no delira. O sea, la pintan como una paranoica que está completamente loca y estaba llorando, preguntándose, ¿pero qué he hecho yo? ¿Cómo he podido hacer esto? Eso no son palabras de un paranoico. Es decir, que, o sea, son palabras de un paranoico, pero debajo de la paranoia hay, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo he podido hacer esto? Y ese llanto, ¿no? De consternación, ¿no? Entonces, claro, si ella y Lacan, muchos años después, en las conferencias en la Universidad de Yale, dice, Lacan ya es un hombre muy mayor y con la cabeza muy bien amueblada, dice, a ver, en el fondo, si esta mujer hizo eso es porque lo que buscaba es que la encarcelaran. Y a partir de ahí, de ese castigo, Lacan reconstruye toda la interpretación de la paranoia de autocastigo. Bueno, podemos incluso entender, a la luz de estos datos que tenemos ahora, ¿verdad? Podemos entender que esta mujer es posible que lo que la calmara, como dice Lacan, de la cárcel, lo que la calmara, no es, digamos, que la castigaran, sino que por fin iba a estar separada por narices de su hijo. ¿Por qué eso la puede calmar? Pues porque en el fondo hay esta madre criminal que está conviviendo con una madre que quiere ser cariñosa naturalmente con su hijo, ¿no? Pero pone por medio, se puede decir así, los muros de una cárcel y después de un manicomio y sabe que de ahí no puede salir. Esta es una interpretación, ¿no? que es la que yo he tratado de seguir durante, o más o menos hilar en la medida que se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia también esta cuestión de la madre criminal? La vemos, hasta ahora hemos visto la parte de lo que sería el delirio de persecución, el delirio de persecución. Pero claro, la otra parte, cuando los delirios a veces se desarrollan y se equilibran y en general funcionan, es cuando se desarrolla la misión, es decir, lo que se llama vulgarmente el delirio de grandeza. ¿Y qué desarrolla esta mujer en su delirio? Quiere matar a mi hijo. ¿Y qué desarrolla ella como misión? Es decir, ¿qué puede hacer ella para contrarrestar eso? Pues ella desarrolla una especie de delirio en el que su misión, la misión que ella asume en el mundo es la de salvar a las... Es que en las novelas que escribió, las dos novelitas que escribió, lo explica así, salvar a los hijos, dice, de las madres frívolas. Así que, por una parte, el delirio es el humo, se puede decir así, de lo que el sujeto no puede de ninguna manera ver, la verdad más verdadera y horrorosa de sí misma, y en los dos extremos del delirio, el otro quiere matar a mi hijo, y yo voy a asumir la misión de salvar a los niños de las madres frívolas. Es todo demasiado, por decirlo así, llamativo, o nos sugiere naturalmente esto que hemos llamado, por recordar las palabras de la propia M, la madre criminal. Eso está como es el pilar fundamental de toda esta locura, a mi manera de ver. O sea, que se podría sintetizar así: no soy yo la madre criminal, es el otro, la actriz, aquel, el otro, el que quiere matar a mi hijo. Porque yo tengo además la misión de salvar a los hijos de las madres frívolas. Claro, cuando se asume esta misión, el delirio se contrabalancea mucho. Entonces, es la forma en que los delirios a veces empiezan a ser efectivos y a ser un poco saludables, ¿no? Por eso, con toda la razón del mundo, su hijo, Ansieux, dice en un momento determinado, en un texto que os he leído antes, dice, su vida era una especie de infierno. Su vida era una especie de infierno. Y en otro pasaje, en otro comentario dice, se pasó toda la vida huyendo
de las llamas del infierno. Ya veremos después por qué esto del infierno tiene tanta importancia. Bueno, ahí nos encontramos entonces. Años después a esta mujer, estudiada por Lacan, después ingresada en el manicomio de Ville-Evrat, ya os leí los informes de los médicos de esa época, y pasa una temporada larga. Bueno, entonces le dan el alta en Ville-Evrat, en el manicomio. ¿Y qué pasa con esta mujer? Bueno, pues una mujer, podemos decir así, como es una mujer jubilada del delirio, pero que por si acaso llevó una vida muy discreta, pero siempre por si acaso conservó algunas tendencias persecutorias. Por si acaso las mantuvo ahí. Es decir, que el otro es malo, contra mí, ¿no? Pero pasó desapercibida. Ella logró pasar desapercibida y eso es un signo de loco inteligente, ¿no? Y no necesitó del ruido de la locura. Un signo no solo de loco inteligente, sino de un loco que está bastante estabilizado. Aunque necesitó, es verdad, un poco del humo del delirio. Necesitó cierto engaño para seguir viviendo, ¿no? Porque después desarrolló un pequeño delirio piadoso religioso. Ella se había reconducido nuevamente hacia la religión. Fijaros que cuando se psicotiza, rompe, y lo dice Lacan en la tesis, dice, ahora ya no va a misa, interrumpe las prácticas religiosas. Y finalmente recupera, se puede decir así, la religión, ¿no? Marguerite Pantin, de soltera, Ansieux de casada, ahora, en esos momentos finales de su vida, a esta mujer sí creo yo que se la puede llamar merecidamente aimée, es decir, amada. En la tesis no está claro que haya un delirio erotomaníaco, por lo menos en el sentido de Esquirol y de Clerambault. Eso no es una erotomanía, es un delirio de persecución y un idealismo pasional al estilo de las descripciones de Maurice Dide de los idealistas pasionales. Pero ahora sí que es una erotomanía divina, como la de Schreber, por ejemplo, ¿no? Hay que estudiar un día la figura de Dios en la psicosis, este máximo estabilizador y desestabilizador, ¿no? Ahora sí que se puede llamar a Marguerite aimée, amada. ¿Por qué digo esto, no? Porque aimée no fue la única para su madre, ni siquiera fue la única para Lacan, ¿no? Pero sí fue la única para Dios. Porque ella, en una confesión que hace a su hijo, se presenta como la elegida de Dios, ¿no? La elegida de Dios. No sabemos muy bien cómo ella elabora toda esta convicción, cómo surge esa convicción, ¿no? Y cómo, si es que desarrolla un delirio, cuál es el delirio, ¿no? Pero accede, es verdad, a una posición excepcional, única, con Dios. Sin duda, Dios, una vez di una conferencia sobre esto en el Río Ortega, Dios, máximo estabilizador, el más potente estabilizador de la psicosis. Y un paciente que vio los carteles dijo, máximo estabilizador y a veces máximo desestabilizador también. Afina mucho y bien. El más potente, ¿no? O sea, ni Lacan con todo lo que fue, ni su madre, bueno, Dios. Por encima de eso ya es. Entonces, en una de las postreras visitas de su hijo, cuando ya era mayor, esta mujer, y su hijo la visitaba de vez en cuando, ella le reveló, dice Ansieux, luego lo leeremos más despacio, su secreto. Y escribe Didier Ansieux, Marguerite, flor mística, que una vez me confió su secreto. 2 puntos. Se había vuelto la elegida de Dios, l'élu de Dieu, la elegida de Dios. Sus méritos, al superar tantas dificultades, lo habían conmovido. Fijaros entonces a dónde va a parar esta, ahora sí, amada de Dios, ¿no? Todo este desvarío originario, ¿verdad? De ser la sustituta de una difunta, que muere esta difunta en las llamas del infierno, y cómo esta mujer se libra, en cierta medida, se libra de esas llamas del infierno, habiendo pasado por el purgatorio terrible de la vida,
y finalmente siendo reconocida por Dios mismo y ser la elegida de Dios mismo. Bueno, creo que ahora le voy a dar la palabra a Lucía para que nos lea. Creo que quedaría incompleta esta clase si no leyéramos un poquito, del posfacio que Didier Rancière escribió al mamotreto que escribió Jean Alouche. Él escribió 3 páginas al final. Vamos a leer algunos fragmentos de esas páginas porque son muy reveladoras. ¿Estás por ahí, Lucía? Sí, acá estoy. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, sí, sí, sí. Bien. Bueno, empiezo. Dice, no conozco a Jean Alouche. No lo he escuchado ni visto nunca. Hasta Sí, hoy, déjame decir una cosa. Él escribe este posfacio a una obra inmensa que Alouche escribió sobre su madre. Y él dice, a ver, yo no tengo ninguna relación con este señor, no creáis que yo quiero darle la razón o quitársela, ¿no? Comienza justificando esto. Los dos son psicoanalistas, probablemente de escuelas distintas, y comienza por él. Solo quería decir esto. bien. Dice, hasta hoy nunca nos hemos encontrado, ni siquiera hablado por teléfono. No pertenecemos tampoco a la misma escuela psicoanalítica. Mi afiliación a la Asociación Psicoanalítica de Francia desde su fundación en 1964 es ampliamente conocida. No sé ni trato de saber a qué grupo lacaniano pertenece Jean Alouche. Interpusimos entre nosotros espontáneamente la distancia de la correspondencia y la hemos mantenido. Ese es el término. Al intercambiar nuestras misivas sobre una tercera persona, más bien primera, pues se trata de mi madre, encontramos diversos puntos de correspondencia entre los dos. Fue así que pude superar mi aversión original a que se debatiera en público la psicopatología de un ser que para mí jamás fue un caso sino una persona. Una persona que sufrió el ser al mismo tiempo mal amante y mal amada de sus padres, de su marido y de sus vecinos. Una persona irritante y fascinante que consiguió que la comprendieran en parte un joven psiquiatra, Jacques Lacan, a quien ella introdujo al conocimiento de la locura, y posteriormente, 50 años más tarde, otro psicoanalista, Jean Alouche, que en la presente obra discute y revisa el diagnóstico del anterior. Una persona que se hizo estimar por aquellas con las que trabajaba o con quien se dedicaba a las buenas obras para borrar, sin duda, las obras malas que se habían operado tanto en su fuero interno como en su existencia. Una persona de la cual yo sufrí el ser a la vez demasiado y mal querido, o al menos el haber creído que yo era el fruto que justificaba su vida y el gusano que la había carcomido. Cuando Lacan, a lo largo de una serie de entrevistas, la examinó, aún no estaba formado en psicoanálisis. No se abocó con su enferma a un trabajo psicoterapéutico que por otra parte mi madre hubiera rechazado. A mí y mi mujer nos repitió varias veces que Lacan le parecía demasiado seductor y demasiado payaso como para tenerle confianza. No conozco a Aimé, solo conocí a Marguerite. Ella sufría de ciertas tendencias persecutorias y las hacía sufrir a los demás, pero cuando ya adulto la volví a ver, nunca manifestó un delirio organizado y duradero. Sus defensas persecutorias la protegían sin duda de la profunda depresión que en varias ocasiones nos dejó entrever a mí y a los míos. Mi madre, Marguerite, así la llamaban su familia y la mía. No le conocí ningún diminutivo. Sin embargo, hay uno que me viene ahora a la memoria. Mamá Guy. ¿Será así que yo la llamaba? Aquella de la que me hablaban sus hermanos y hermanas, o sea, mis tíos y tías. Mi padre solo me la designaba como tu madre, pero yo entonces ya era mayorcito. Mis recuerdos verbales no van más lejos. O será el nombre de otra madre, la madre de un amigo, por ejemplo, tocaya de la mía y que sí tenía derecho a un diminutivo. Por más que lo pienso, no me acuerdo de haber llamado a Marguerite mamá. Marguerite, o sea, flor tupida, de color pálido, perdida en la pradera verdeante. Esa es la imagen visual que me evoca su nombre en el momento de escribirlo. Los prados son los de Doumis, su aldea natal, en donde pasé casi todas mis vacaciones hasta mis 10-12 años. Sin ella, pues se encontraba internada en París. Muy pronto entendí que no debía preguntar dónde estaba o qué hacía allá. Mimado por mis abuelos, por mis tíos y tías, primos y primas, que iban a pasar una parte del verano. Yo era para ellos, toda gente de campo, el prototipo citadino,
Olvidaban que mi madre se hizo parisina para desgracia de ella y para vergüenza de ellos. Sobre esto se había sellado un pesado pacto de silencio. Flor interminablemente joven, después Flor interminablemente marchita. Su cuerpo macizo de campesina, que atravesó por las dificultades de la vida hasta casi los 90 años, que debió encantarme cuando le mamaba el seno. Un espíritu frágil, mal protegido por pedazos dispersos de fortificación. Fortificación horadada por troneras, escribo esa palabra consciente de su doble sentido. Marguerite, aquella que no logró matar a la extraña ni a su propio amor, por la vida, aquella que tal vez tuvo miedo de tener ganas de matarme. Las troneras desde las que, escondida entre las ruinas de su castillo fortificado, lanzaba andanadas de flechas sobre los caminantes y los muertos. Una vez por semana, después de que ella dejara de trabajar, yo iba a comer a su casa. Aún cocinaba muy bien. Yo saboreaba el copioso plato que ella había preparado después de decirle que ya no quería más. La invitaba a que a su vez lo probara. Generalmente comía antes, pues yo llegaba tarde para sus horarios acostumbrados y quería tener todo el tiempo para hablarme. Yo no quiero, decía, no está bueno, cómetelo todo. Otra anécdota, se preocupaba de las misas por el descanso de las almas de los difuntos de la familia. Un día me dijo, vuelvo de la iglesia, te inscribí en los muertos a perpetuidad. Marguerite, flor mística, que una vez me confió su secreto. Se había vuelto la elegida de Dios. Sus méritos, al superar tantas dificultades, lo habían conmovido. Añadía que había empezado a escribir en alejandrinos la historia de las mujeres de la Biblia. Me leyó una estrofa espléndida. Ya no encontré otros entre sus papeles, después de su muerte. Marguerite, flor vivaz, que respira alegría, que siembra el humor, cuando no debe luchar contra esa depresión vertiginosa que la atrapaba a veces. Que este texto marque un hasta aquí a las blasfemias esparcidas en su pasado, que levante a través del efemer, efecto madre y efímero, por el honor de Marguerite una tumba sobria y estricta. Didier Ansiu. Es un texto excelente, yo creo que da mucha luz, aporta mucha luz a la interpretación del caso, ¿verdad? Y por eso creo que vale la pena que en esta última clase lo saquemos aquí a colación y lo podamos leer, no íntegramente, pero sí las partes más importantes. Perfecto. Sí, sí, fijaros, tenéis que entender una cosa. Lacan en un momento determinado habla del rigor, precisamente en las conferencias en Estados Unidos, de los rigurosos que son los locos, ¿no? Fijaros que la locura es lamentablemente demasiado rigurosa, ¿no? Esta mujer al final se dedica a cosas piadosas, va a misa y hace oraciones por los muertos de la familia, ¿no? O sea, toda la historia marcada a fuego, nunca mejor dicho, por esa muerte de esa niña a la que ella no conoció, de la que ella lleva su nombre y a la que ella sustituyó después, toda su vida marcada por eso. En el relato de la familia, para que se entienda, es el énfasis que pongo en esto, porque uno puede decir, la psicosis puede ser una cosa, la paranoia es una cosa genética, sí, sí, genética del relato de la familia, es decir, de las palabras con las que se cuenta todo eso, de cómo esas palabras se han hecho carne y han vivido y han dirigido estas vidas, ¿no? Creo que este caso es muy ejemplar en ese sentido, ¿no? Y cómo hay esa búsqueda, se puede decir así, de solución a algo que es desbordante completamente. Primero, la locura, ¿no? El no querer saber, el estar ciego completamente a esa madre criminal. Elise, en una de las entrevistas, lo recordaréis por lo que hemos hablado en clases anteriores, la hermana que fue a vivir y que cuidó a Didier Rancière y que fue a vivir con Aimé, con Marguerite y con su marido para ocuparse, dada la mala salud de su hermana, de la familia, de su marido y de su hijo. En un momento determinado, en una entrevista que tiene con Lacan en Santa Ana, le dicen, temo por mi vida, creo que mi hermana va contra mí, ¿no? Dice, he temido mucho que me hiciera daño a mí, no a la actriz esa o a quien fuera, ¿no? Sino a mí. Dice, pero lo peor es que también he temido que le hiciera daño a su propio hijo, ¿no? O sea que, estas cosas están ahí presentes, ¿no? Bueno, perfecto.
unos minutos más, no quiero extenderme mucho. El tercer punto del que os anunciaba es Lacan y Aimé después del manicomio. Es decir, ya hemos hablado de cuando esta mujer fue trasladada de Saint-Anne a Villebrat y cómo después salió de ese manicomio y se fue a vivir con la otra hermana, Marie, la otra hermana mayor. Cuando Lacan, sabéis, terminó su tesis en 1932, cuando acabó de redactarla, desapareció y no volvió a visitar a Marguerite en el hospital de Saint-Anne. Él siguió con su vida, una vida muy laboriosa, de mucho talento, de mucho éxito profesional y como psicoanalista y como pensador, podemos decir, universal, ¿no? Y esta mujer pues siguió la vida de una loca que se había jubilado del delirio, ¿no? Más o menos, ¿no? De una loca discreta. Pero el caso es que Aimé desapareció de la vida de Lacan, pero reapareció unos años después. ¿Cómo reapareció? Pues reapareció de dos maneras. Es decir, te quieres quitar algo de encima y ras, de pronto vas a casa y te lo encuentras puesto en el mueble del salón, ¿no? ¿Cómo reapareció? Porque Didier Rancière, que era un filósofo, creo que fue filósofo en la escuela normal, es decir, uno de los prodigios de estos cerebros importantes, no sé si se formó allí, pero luego se había escorado hacia el mundo de la psicología y comenzó a formarse también después como analista, a interesarse por el psicoanálisis. Y naturalmente, como cualquier futuro psicoanalista, comenzó a analizarse, es decir, fue a un psicoanalista para hacer una formación didáctica o un análisis personal o simplemente, o mejor dicho, un análisis para quitarse muchas bobadas de la cabeza y no trasladarlas a los pacientes y curarse un poco. Y tener lo que es la experiencia de por donde él va a querer llevar a otros pacientes, ¿no? Entonces, comenzó a analizarse nada menos que con el psiquiatra, entonces ya psicoanalista, doctor Lacan. Bueno, entonces en las sesiones, en un momento determinado, este hombre, hablando con él, al cabo de un tiempo ya, ¿no?, cae en la cuenta de que el psicoanalista suyo, Lacan, había sido, unos años, cuando era más joven, había sido el psiquiatra, bueno, el estudiante, pero era todavía residente, no sé si era residente psiquiatra en aquella época, no, ya era psiquiatra. Había sido el psiquiatra que había escrito una tesis precisamente sobre su madre, entonces fue una conmoción muy grande, o sea, él está analizándose con alguien que ha escrito, se puede decir así, su tesis doctoral sobre su propia madre, supongo que tratando de aclarar ciertos entuertos o ciertas solideces importantes que tenía en su vida con respecto a esta madre, ¿no? Y en ese contexto descubre que Marguerite, la enferma que había estado en Saint-Anne y a la que Lacan había dedicado su tesis doctoral, era al mismo tiempo su propio psicoanalista. O sea que esto es una conmoción, entiendo, importante para Didier Rancière, que posteriormente dejó el análisis con Lacan, y para Lacan mismo, ¿no? Entiendo que le hace conmoción, no sé en qué sentido, pero si lo sabía, no lo sabía, esto ya es especulación, ¿no? Esto es una reaparición, se puede decir así, de Aimé, reencuentro, se puede decir así, de Aimé y Lacan, tiempo después de que ellos, cada uno tirara por un lado. Se reencuentra con el hijo. Pero tiempo después, como sabéis, Aimé es acogida por Elisa, que la lleva a vivir a su casa con su familia y ella empieza a estudiar algunas cositas y trabaja en algunas ocasiones como asistenta o como cocinera, porque cocinaba muy bien, en la casa de algunas personas, ¿verdad?, que vivían cerca. Y una de las personas a cuya casa fue a trabajar fue nada menos que a casa de Alfred Lacan, el padre de Lacan. Había enviudado y este hombre necesitaba a alguien que se ocupara de la cocina, de estas cosas, y contrató a una señora que tenía muy buenas referencias, que nada menos era Aimé. Entonces vivía al sur de París, en una ciudad. Cuando Lacan de vez en cuando lo visitaba, un día de pronto llegó ahí y se encontró con esta mujer.
cosas. Uno tira las cosas por la ventana para que no vuelvan y cuando se gira la tiene puesta en medio del salón, ¿no? Esto sucede en los años 1952 y 1953. ¿No? De esto se hace eco en la historia, en la batalla de los 100 años, que es una historia del psicoanálisis en Francia, la historiadora del psicoanálisis Elisabeth Roudinesco, que también escribió un libro muy grande con sus cosas, con sus claroscuros sobre Lacan. Y en la batalla de los 100 años dice lo siguiente, dice: un día Jacques Lacan hace una visita a su padre y vuelve a ver a la mujer a quien le debe su fortuna. Ella le reclama una vez más los manuscritos, es decir, que Lacan publica en la tesis una serie de manuscritos, que podéis leerlos, pero nunca se los devolvió, los usó para su tesis, en cierta medida la usó para su tesis, pero una vez que la terminó, desapareció. Y él se niega a escucharla. Ella comprueba que padre e hijo no tienen nada que decirse y le cuenta a Ansieux, su hijo, que Jacques hace payasadas, que es la palabra que repite Marguerite, para disimular el silencio. Es decir, aquí tenemos otro reencuentro, ¿no? Bueno, en fin, que son vidas, se puede decir así. Es muy interesante cuando alguien se quiere, mete algo debajo de la alfombra, de pronto se pone más a la luz. Perfecto. No quiero abundar más en toda esta cuestión. Lacan sigue su vida como psicoanalista, como clínico, como teórico y alcanzó la notoriedad que todo el mundo conoce, ¿no? Y esta mujer alcanzó, se puede decir, una cierta tranquilidad a través del delirio y de la relación con Dios, la exclusiva relación de ser la elegida por Dios mismo. Unas palabras más antes de terminar la clase de hoy, porque con esto sí que vamos a continuar ya a enfocar el caso siguiente. Es el cuarto punto, el fondo melancólico probablemente de toda la locura y las relaciones muy claras que se establecen entre la paranoia y la melancolía. Como os decía, esto lo voy a desarrollar más en las clases siguientes. No fue el caso quizás más claro, pero fijaros que hay ese fondo depresivo, ¿no?, del que ella escapa, ¿no?, a través del delirio de persecución, ¿no?, o al menos se puede ver así, ¿no? El cuadro clínico dominante, permanente, el periodo de estado es continuamente un delirio persecutorio y a veces un poco esa misión grandiosa, ¿no? Esto nos sugiere, como decía, y no me voy a entretener mucho con esto, es que debajo de la paranoia siempre vamos a encontrar, a veces lo comprobamos, pero probablemente como sugerencia o como hipótesis, seguramente siempre está la melancolía. Es una combinación bastante interesante, ¿no? La combinación de la paranoia, mejor dicho, no de la paranoia, de la melancolía, sino del polo paranoico y del polo melancólico, que es la forma que tenemos nosotros de explicar un poco esta organización o esta estructura, ¿verdad?, esta configuración que pues llamamos locura o psicosis, y donde hay algunos polos, la paranoia, la melancolía y el polo esquizofrénico, ¿no?, y cómo se pueden, digamos, articular e incluso contrarrestar o contrabalancear. Eso es una cosa muy clara, porque ¿qué es la paranoia? ¿Verdad? La paranoia es la convicción de que un sujeto que se considera inocente, digamos, es objeto de la maldad del otro. El otro es el culpable y él es el inocente. A ver, tú mismo, dime, ¿qué es la melancolía? La melancolía es la convicción de que un sujeto es indigno por encima de todo y que toda la maldad del mundo la tiene él. Él es el culpable y el mundo es un inocente alma de cántaro. A ver, esto es muy llamativo, ¿no? Es verdad que construimos los conceptos binarios con conceptos contrapuestos, pero es verdad que la clínica nos muestra esto. Bien, lo desarrollaré mucho más en días siguientes, pero tened presente que hay una serie de contrabalanceos entre la paranoia, entre sujetos que a veces están paranoicos y después están melancólicos, ¿verdad?, y que salen de la melancolía con el delirio de persecución, y otros sujetos, ¿verdad?, donde las dos cosas están casi a la vez, siempre.
Wagner, el caso que vamos a ver el próximo día, vemos un postulado melancólico, una posición, mejor dicho, melancólica, soy un degenerado, yo soy un degenerado, y una posición de lo que es el polo paranoico es perfectamente definido. Basta que dos hablen para que hablen mal de mí. Y las dos cosas están a la vez. Una puede coger más fuerza, otra vez. Es un caso curioso en ese sentido, porque a veces la paranoia, digamos, arrasa la posición melancólica y otras veces la posición melancólica arrasa temporalmente y viceversa, ¿no? Pero en este caso, Wagner, veremos que están las dos cosas casi siempre a la vez, ¿no? En ese sentido es muy, muy interesante, ¿no? Este tipo de problemas se vieron con esto termino, no quiero alargar más la clase de hoy. Este tipo de situaciones clínicas se vieron muy bien reflejadas en algunas descripciones, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia, descripciones que han pasado muy desapercibidas y que la gente ni ha oído hablar de ellas. Gilbert Ballet habla de los autoacusadores, de los autorreferentes acusadores. Es decir, tenía como las dos cosas de la paranoia y la melancolía a la vez, ¿no? Pero sobre todo en Alemania, Ernest Kretschmann, Robert Gaup y Ernest Kretschmann y una serie de discípulos suyos configuraron todo esto, sobre todo Kretschmann, con el caso Wagner que vamos a ver el próximo día. A partir de este caso y otros parecidos, describieron lo que llaman un delirio, el delirio de relación de los sensitivos. Es así como se puede traducir literalmente. Delirio de relación sensitivo o de los sensitivos, ¿no? Que es un tipo de sujetos, ¿no? Los sensitivos, un delirio de relación, es decir, un delirio de referencia, ¿no? El sujeto siente esencialmente es autorreferido por todos los lados, todo se refiere, ¿no? Entonces, ahí hay un componente depresivo y paranoico, o melancólico y paranoico en todos estos sujetos, ¿no? Bueno, ya lo veremos el próximo día. Esto ha desaparecido porque la gente en general, a algunos todavía les hablas de Kretschmann y todavía les suena y te pueden dar. Pero todo este tipo de descripciones han ido desapareciendo y se han ido imponiendo los criterios DSM, etcétera, etcétera, y la psicopatología ha languidecido, se ha escuchimizado y se ha perdido mucho de aquel vigor y luminosidad que tuvo, ¿no? Entonces ahora queda todo más bien diluido en categorías poco agigantadas, que tampoco ni chicha ni limonada. Por ejemplo, todo esto lo podemos ver en lo que actualmente se llama lo esquizoafectivo, ¿no? Es decir, gente que está melancólico-maníaca y se pone más... Ahora ya no se dice paranoia, porque la paranoia prácticamente no existe, entonces se dice esquizofrenia. Bueno, se dice esquizofrenia hasta que se usa el término esquizofrenia, porque hay media docena de países del otro lado del mundo, Japón, por ejemplo, donde la palabra esquizofrenia se ha prohibido como diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y esto, evidentemente, no porque la categoría de esquizofrenia esté mal hecha, que está muy mal hecha, construida psicopatológicamente es deplorable, sino porque, bueno, pues tanto han jugado con que la esquizofrenia es una enfermedad cerebral, hereditaria y neuroquímica, que después, claro, eso e incurable y que necesita tratamiento para toda la vida, que tanto han jugado con el cuento del lobo, que luego el cuento del lobo al final ha venido. De hecho, hombre, esto causa tanto lastre, tanto estigma en los afectados, que las familias han protestado, ¿verdad? De que si le dicen que su hijo es esquizofrénico o lo que sea, dicen es que ya me lo han matado para toda la vida. Con lo cual, legalmente han conseguido que ese diagnóstico desaparezca de los diagnósticos oficiales. Bueno, o sea que hay que andar con cuidado. Y esquizoafectivo, bueno, pues por eso os decía que tiene todavía un poquito esa especie de mezcla de lo melancólico, paranoico, esquizofrénico, ¿vale? Esto ya lo veremos con más detalle. Si tenéis alguna pregunta con arreglo a lo que hemos hablado hoy o incluso a lo que hemos hablado en clases pasadas sobre EMED y puedo responderosla, lo haré. En cualquier caso, sí que quiero agradecer la intervención de Lucía Arbolella, que viene, a ver si lo digo bien, que es residente
residente en rotación externa de, a ver, Mar de Plata, Lucía. Bahía Blanca. Bahía Blanca. Ay, el próximo día tendremos que invitar a Martina para que ella sí es de Mar de Plata. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o alguna cosa?